3, 2, 1. Muy buenos días. Esta es la clase de anatomía patológica del grupo A. Estamos a día 4 de mayo del año 2020. Son exactamente las 8 de la mañana. Y bueno, estamos en nuestro día ya más de 40 días de cuarentena. Ya es una cincuentena. Espero que estén todos bien. Oficialmente estamos entrando en otoño ya también. Así que, bueno, pues vamos a avanzar un poco. El tema que hoy vamos a ver es el inicio de las patologías digestivas. Bien, ya para terminar patologías pulmonares me refería a cáncer, que es un tema que tal vez queda pendiente. Y ahora comenzaremos con de arriba hacia abajo, de boca, empezamos a bajar hasta esófago, estómago. Bien. Rápidamente vamos a ver un poco esta parte de patologías bucales, patologías de la cavidad bucal, vamos a llevarlo muy superficialmente porque es más relacionado con la carrera de odontología. O también se lleva en la especialidad de cirugía maxilofacial o cirugía de cabeza y cuello. De todas maneras, tenemos que conocerlo, así que vamos a ir rápidamente a ver las patologías más comunes en boca, glándulas salivales, y después veremos esófago, si no me equivoco. Estómago es un órgano tan grande, tan complejo, que amerita un tema específico para estómago. Bien, esta parte de patologías digestivas es bastante extensa, entonces puede que tardemos un poquito en esta parte. Bien, porque hablamos desde la boca al ano, vamos a ver todo lo que se pueda ver respecto a la materia que nos toca, ¿no? Patología. Y entre las inflamaciones más comunes que vamos a encontrar en la boca, creo que el 90% estará conmigo de acuerdo de que el herpes de tipo 1 es el más común que vamos a encontrar. Bien. Bueno, buenos días a todos. Sí. Bueno, el herpes es el tipo más común que vamos a encontrar. Se dice que el 95% de la población mundial tiene el virus presente en sus ganglios linfáticos. Lo que pasa es que el herpes, en algún momento de nuestra vida, ya sea por un beso, ya sea por un contacto rápido, nos contagiamos. ¿Bien? Este virus lo que hace es manifestarse unas horas o incluso días, puede manifestarse en la zona de la peribucal o no manifestarse. De ahí viaja hacia los linfáticos, algún linfático de mi cuerpo, y ahí se va a quedar. Ahí se queda durmiendo. Y de cuando en cuando puede aparecer cuando las defensas bajan. Bien, es un tipo de virus oportunista. El tipo de lesiones que produce son vesículas, son como pequeñas vesículas llenas de líquido transparente, no es pustuloso. Bien, ese tipo de herpes es el más común, todos lo tenemos, al decir todos me refiero a un porcentaje grande, grande de la población mundial, y que no siempre se va a manifestar. Puede que nunca lo manifestemos o puede que algún día nos salga un pequeño herpes cuando tengamos 70 años y las defensas bajen. El segundo son las cándidas y el último ya es algo llamado glositis, que es más de odontología. Bien, pero vamos a verlo. El herpes se va a caracterizar justamente por ser pequeños grupos de lesiones, pero no es una sola. No, vamos a revisarlo bien. ¿Cómo reconocemos un herpes? Vamos a marcar con color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta zona pequeña, por ejemplo, incluso hay 11. Hay 11 pequeñas vesículas. Bien, el herpes va a aparecer así. Son grupos, no tienen por apariencia alargados, pueden ser circulares, da igual, pero pueden aparecer en la zona peribucal, bien, que es más común en esta zona, o como en este caso, pueden aparecer en el contorno entre el tejido blando a nivel de los labios y la piel. ¿Cómo lo reconocemos? Por eso justamente, son grupos de vesículas llenas de líquido transparente. ¿Qué diferencia hay con una especie de absceso? Por ejemplo, el absceso es uno solo y está lleno de pus.
tejido purulento blanco. En este caso lo que vamos a ver es tejido líquido transparente. Esa es la principal característica de las lesiones por herpes, ¿de acuerdo? Existe el falso rumor o la falsa creencia de que estas lesiones son por quemaduras. Bien, las quemaduras tienen una característica particular, pero estas no son por quemaduras, es por el virus justamente. Otra falsa idea que se tiene es que esto es una enfermedad de transmisión sexual. El herpes labial es el herpes de tipo 1, el herpes genital es el herpes de tipo 2. ¿Bien? Si bien son de la misma familia, no son iguales. Como hemos dicho, todos tenemos este virus encapsulado en los linfáticos, porque en algún momento de nuestra vida nos hemos expuesto a esto. Entonces, el hecho de manifestar un herpes puede ser una transmisión reciente y que reactive el virus que yo tengo, o es que mis defensas están bajando y esto pues haga que se manifieste. ¿Qué tratamiento tenemos para el herpes? ¿Qué se le da a un paciente con herpes? Ustedes les llega un paciente, ¿qué tratamiento le van a dar? Alguien coméntelo. ¿Qué tratamiento se le da a un paciente con herpes? Guido, ¿está ahí Guido? Sí, doctor, estoy pensando, no me acuerdo. ¿Qué antibiótico me cubre una infección por herpes? ¿Qué antibiótico le damos? No es bacteria, no es antibiótico. Bien, ¿Sería Debería dar- antivirales, doctor? eso es perfecto. No se le puede dar antibióticos. Otro error que se comete, eso, muy bien, aciclovir. De acuerdo, vamos a ver. Esto es un virus, como tal, no va a responder para nada a los antibióticos, ¿de acuerdo? El tratamiento es un antiviral. De elección, el antiviral que se utiliza es el aciclovir. Bien, aciclovir. En este caso, si es localizado en un solo lugar, no hace falta tomarlo en vía sistémica. Bien, se da aciclovir en crema. Bien, eso sí, la cosa es que tiene que ser bastante. Son cuatro veces al día. Incluso a veces se aplica todo el tiempo, cada 2 horas, cada 3 horas hay que aplicarlo. Bien. ¿Cuándo hay que empezar a utilizar tratamientos sistémicos? Es decir, aciclovir en comprimidos, cuando estas zonas lesionadas sean aparte, ubiquen mucosas como la nariz, cerca de los ojos, la cara. He visto pacientes, por ejemplo, que tienen les presenta bastantes problemas esto y puede manifestarse en toda la cara, en las manos, incluso en el cuello. En ese caso sí vamos a buscar aciclovir, un excelente antiviral en, eh, en vía sistémica, ¿de acuerdo? Y aquí arriba, esta última lesión, antes de que sigamos avanzando, esta es la lesión por cándida. Esta lesión por cándida, a diferencia de el herpes, que se han fijado que es circunscrita, ubicada en un solo lugar, la cándida por lo general se va a ubicar en la lengua. Nuestra lengua tiene la saliva la protege, nuestra saliva tiene, entre muchas otras cosas, eh, tiene amilasa, que es una enzima que degrada bastante bien cualquier otro organismo raro, tiene nuestra propia protección, pero cuando perdemos esa capa de mucosa a nivel de la boca, es fácil que la colonice la cándida. ¿En qué persona va a aparecer esto? Bueno, pues por lo general la gente que está internada mucho tiempo, que está intubada, que la boca no tiene la secreción natural, está mucho tiempo con la boca abierta también en la internación. Cosas que hagan que mi boca se seque y favorezca la colonización de la carne. ¿Bien? La lesión que va a ser la lesión blanquecina, la que estamos viendo por encima, y va a ser muy dolorosa. Duele bastante la infección por cándida. El paciente refiere dolor y adormecimiento y sensación de fuego en esa zona. ¿Bien? En este caso, el tratamiento para la candidiasis son enjuagues bucales con antimicóticos, con fluconazol o miconazol, o puede ser también por vía sistémica. ¿Bien? La cándida es un poco más difícil de erradicar. Hablamos de un tratamiento de una semana a 10 días aproximadamente, siendo que el herpes, el tratamiento suele ser 4 a 5 días aproximadamente, hasta que el cuadro puede que llegue a ceder por sí solo. ¿Bien? Así como aparece el herpes, va a desaparecer.
Entre pequeños cuadros que no llegan a ser neoplasias, pero pueden llegar a serlos, están los granulomas. Son las famosas carnosidades que conocemos. ¿Bien? Esto lo tenemos que reconocer nosotros, pero por lo general se lo trata en odontología. ¿Bien? Estos granulomas son hiperplasia de todo el tejido gingival. O pueden ser pequeños restos de comida que se quedan atrapados y se encapsulan. Y nuestro cuerpo empieza a fibrosar. Muy rara vez vamos a encontrar nosotros a nivel de la lengua o a nivel del piso de la boca eh, lesiones preneoplásicas. Hablamos de posibles ya tejidos neoplásicos o displasias de tejido. Fíjense, este de acá es una pequeña leucoplasia. Este es un tejido excesivo, desordenado a nivel de debajo de la lengua. Pueden ser sólidas como pueden ser vascularizadas. En el caso de que sean vascularizadas, cuando nos rascamos o comemos algo caliente, se rompe esa parte del tejido y empieza a sangrar. ¿Bien? Ambas tienen que tratarse con mucho cuidado porque encontrar esto suele ser indicativo de que puede haber lesiones premalignas o lesiones preneoplásicas. Bien. Ahora vamos a bajar un poquito más y esta es la parte así que nosotros nos toca llevar como tal, que es la parte de patologías digestivas del tubo digestivo mismo. ¿A cuál me estoy refiriendo? Pues a ese tubo esofágico. La parte de patologías de la boca es bastante cortita porque no es nuestra área propiamente dicha. Nosotros empezaremos a trabajar un poco más ya por la parte de tubo digestivo. ¿Bien? Este esófago, anatómicamente, hablamos de una distancia de aproximadamente 26, 27 centímetros en los hombres, 24 centímetros en las mujeres. El esófago es un músculo fuerte, un músculo liso. Anatómicamente, este esófago tiene vecindad hacia atrás con la tráquea, hacia adelante con el callado aórtico, y esto es importantísimo, su relación con la tráquea y con el callado aórtico, y más hacia abajo con un esfínter, el esfínter esofágico inferior, que es el que perfora, ¿bien?, al músculo diafragma. Si recordamos bien, según va entrando este esófago, va a perforar el diafragma, y en este punto va a estar un esfínter, nuestro esfínter esofágico inferior, y inmediatamente después va a estar el estómago, ¿bien? Bueno, pues ¿cuáles son las funciones de este esófago? Bueno, es el conducto principal de la comida. Si no entra, no entra por ningún lado. Existe algo llamado reflujo fisiológico. Lo que pasa es que cuando terminamos de comer, a todos alguna vez sentimos esa percepción de que nos revuelve algo para arriba, ¿no? Esto se llama reflujo fisiológico y pasa cuando el esfínter esofágico inferior, que está acá, no cierra adecuadamente, ya sea porque esté muy lleno el estómago, el estómago está bastante lleno de líquido, de comida, entonces este reflujo suele ser normal, hasta que se active la motilidad y se empiece a absorber por duodeno. Esto pasa, pero si se repite muy seguido en las personas ya empezamos a pensar que es patológico. Ese reflujo fisiológico normalmente sucede también cuando después de comer directamente no nos quedamos sentados un rato y nos vamos a echar. Al ponernos en el cúbito suele pasar esta incapacidad del esfínter. ¿Bien? Puede pasar muchas veces. Sin embargo, mi esófago se encarga por su propio movimiento peristáltico, lo vuelve la comida otra vez. No hay ningún problema siempre y cuando el esfínter sepa retener o el movimiento peristáltico lo vuelva la comida a su lugar. ¿Cuándo se llama patológico esto? Cuando la cantidad de contenido sea grande. Bien, en ese caso sí, ya hablaremos de algo llamado enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso se da justamente porque el esfínter esofágico inferior ya no es capaz de retener la comida. Entonces, esta va a volver ya no por física, sino por movimiento peristáltico o incluso por el paciente cambie de postura. ¿Cuál es el problema del reflujo gastroesofágico o ERGE?
Cuando lean esto, quiere decir enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es raro realmente, hablamos de 1 a 2 personas por cada 5.000. Normalmente se da en la segunda década de la vida. Sin embargo, en las embarazadas suele ser bastante común. Bien, en las mujeres embarazadas es por física. Obviamente sabemos de que por el embarazo se altera bastante, se comprime todo el aparato digestivo, entonces un fenómeno común suele ser ese reflujo que tiene. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que esa inflamación constante en el esófago puede determinar dos patologías peligrosas relativamente. El esofagitis, que puede cursar con lesión e irritación de toda la mucosa esofágica, o el esófago de Barrett, que ya es un tipo de neoplasia. Bien, en principio, eso tenía que ser fijo por nuestro esfínter esofágico inferior. Esta incapacidad va a ser justamente la que evite de que vuelva. Otra patología menos común, pero puede estimular, es que el píloro, el esfínter del estómago que conecta con el duodeno, no se abra adecuadamente o haya una estenosis pilórica. Si hay estenosis pilórica, es decir, que este píloro no se abre, la comida se acumula, se fermenta y eso estimula el reflujo en el paciente. Clínicamente el paciente, ¿cómo lo vamos a reconocer? Bueno, pues son personas que van a llegar con esa sensación de quemaduras o sensación de calor en el esófago después de comer. Esto se llama pirosis. La pirosis se va a acompañar de esa sensación de que vuelve la comida, que es regurgitación, y disfagia, que es el dolor o la molestia al comer. A veces este esófago suele lesionarse tanto que acaba manifestando síntomas de sangrado, son heridas. ¿Bien? Estas son pequeñas hemorragias que tienen origen a nivel del esófago inferior. Doctor, Sí, dígame. esto no tiene relación con el reflujo que se pasa en los recién nacidos, en algunos de los... Depende. En los niños el reflujo no suele ser un problema porque su esfínter todavía está empezando a trabajar. Si se repite constantemente, hay que descartar una comunicación entre tráquea y esófago. Suele ser una incapacidad del cierre. Eso lo vamos a ver más un ratito, ¿ya? Pero en los recién nacidos, ese reflujo por leche también suele darse porque la bolsa, el estómago, suele llenarse demasiado. A veces nos pasa mucho la cantidad de leche que le damos y eso provoca ese reflujo. ¿Bien? Si esto se repite constantemente, si se repite constantemente, bien, que incapacita ya la deglución o que la alimentación del niño, por más que se le den pequeñas cantidades, en ese caso sí hay que empezar a pensar de que este reflujo puede deberse por un problema en el esfínter esofágico inferior. Si es aislado por exceso de comida, en ese caso no hay ningún problema. ¿Bien? Otra característica de estas personas muy común es el aliento y el hipo. ¿Bien? La comida llega abajo, se fermenta, no llega a atravesar el duodeno y ese olor empieza a sentirse en la boca. El paciente refiere que se despierta con un muy mal aliento, refiere que tiene bastantes gases, entonces suele ser un indicativo de que hay un problema a nivel del esfínter esofágico inferior. Respecto a los síntomas, además de que hay alimentos que estimulan más todavía este proceso. Él va a referir que esto empeora después de que come alimentos con bastante grasa, bien, después de comer una carne en la parrilla, por ejemplo, percibe esa sensación, consumo de alcohol, incluso de tabaco puede ser, y cuando se echa, después de comer, esto empeora mucho más. Clínicamente la vamos a dividir en 3 tipos de manifestación, ¿bien? La enfermedad por reflujo no erosiva, que hay los síntomas en el paciente, él refiere ese reflujo, esa molestia, pero cuando se hace la endoscopía no hay lesiones macroscópicas, ¿bien? La mucosa puede que esté lesionada, pero a simple vista no se la va a ver. A nivel microscópico va a haber hipertrofia de las glándulas mucosas para compensar esto,
pero a nivel macroscópico no va a haber sido desangrado, no va a haber signos de hemorragias ni ningún tipo. ¿Cuándo empieza a complicarse la cosa? Cuando esta se empieza a convertir en erosiva. ¿A qué se refiere? Ya la mucosa se empieza a perder, a erosionarse, empieza a separarse y empieza a haber sangrado por parte de la submucosa y la muscular. Esta es, como si recuerdan bien, la capa vascular donde ya están las arterias en la submucosa. Entonces, a partir de ahí empieza a haber sangrados por ruptura de los vasos. El paciente empieza a tener vómitos o incluso reflujo con restos de sangre. Ahí hay dolor y ardor, un dolor lancinante o como sensación de fuego. Según pasa esto, la mucosa tiene que adaptarse, ¿verdad? En nuestro cuerpo todo se adapta constantemente. Y en este caso, la adaptación de esta mucosa que está constantemente inflamada va a ser cambiar. Bien, de ser tejido plano, escamoso o estratificado, llámenlo como quieran, va a empezar a adaptarse y se va a convertir en cilíndrico. El esófago es escamoso por naturaleza. Se va a convertir en cilíndrico para adaptarse al pH de la regurgitación. Cuando ese tejido cambia, se llama metaplasia. Y esta metaplasia, en este caso, se va a llamar esófago de Barrett. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿eh? Y esto tenemos que ser capaces de explicarlo nosotros en un dibujo. Este es mi esófago, lo vamos a dibujar así, grueso. Tenemos nuestra capa muscular, bien, la capa muscular del esófago. Y por dentro vamos a encontrar nuestra capa mucosa. Vamos a ponerla en café. Bien. Esta capa, la capa interna, es una capa de epitelio plano estratificado. Pero es un epitelio bastante particular porque en medio está tapizado también por glándulas. Vamos a poner esas glándulas en color verde. Son glándulas mucosas. Ahora, con el tiempo, la comida empieza a refluir y este epitelio plano se va a empezar a inflamar. Si se lesiona y se empieza a perforar la mucosa, esto va a empezar a sangrar. Y esta mucosa lentamente va a empezar a erosionarse y a formar esas heridas típicas que son como úlceras. Eso va a llamar, vamos a llamarla enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva. Bien, hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva cuando hay perforación o lesión de la mucosa. Ojo, lesión o destrucción de la mucosa, ¿de acuerdo? Empieza a sangrar. Pero pasa el tiempo y estas células tienden a adaptarse. Como sigue fluyendo el contenido gástrico, estas células van a empezar a cambiar su forma. Eso se llama metaplasia. De ser planas, van a empezar a adquirir la forma cilíndrica. Esto se va a convertir en cilíndrico. Esta metaplasia es una especie de medida desesperada por adaptarse. ¿Por qué nos interesa que se convierta en cilíndrico? Porque el tejido cilíndrico suele ser un poco más resistente, ¿bien? Y la capa mucosa también se va a engrosar al principio. Sin embargo, este cambio es algo realmente traicionero, porque vamos a poner aquí esófago. Porque el esófago de Barrett, o esta metaplasia que estamos viendo ahora mismo, es la que va a determinar más adelante que este tejido cambie y se convierta en una displasia. Bien, displasia, si recordamos bien, es desorden. El esófago de Barrett es metaplasia. Es decir, que con cuestión de tiempo, en cuestión de unos años o meses,
ese tejido que está cambiado, que está metaplásico, puede llegar a convertirse en displásico. Al ser displásico se referiría a desorden. Va a empezar a desordenarse. Van a seguir siendo células cilíndricas o escamosas, mezcladas, pero van a empezar a crecer de manera desorganizada. Y es un pequeño paso para que esto se convierta en un proceso neoplásico. Y aquí hablaremos de cáncer como tal, cáncer esofágico. Bien, hablar de neoplasias ya es hablar de una lesión precancerígena de un tejido completamente nuevo. Son células que no tienen nada que ver con las cilíndricas ni con las escamosas. Al decir neoplasia ya estaremos posiblemente hablando de una masa que puede ser cancerígena o que es un cáncer como tal. Entonces la evolución es esa. Por eso es que el esófago de Barrett o esta enfermedad por reflujo gastroesofágico es tan complicada, porque lo que hace es erosionar lentamente hasta llegar a formar un adenocarcinoma, un tipo de lesión ya totalmente neoplásica. ¿Quiénes suelen sufrir bastante esto? Sobre todo los pacientes con antecedentes de alcoholismo o incluso pacientes que tienen antecedentes de tabaco crónico. Hemos visto lo que hace el tabaco, hemos visto lo que hace el alcohol, y ya estamos viendo que esto no es ningún chiste, ¿no? Puede llegar a ser un cáncer si es que no se trata adecuadamente. Bueno, el tratamiento. Cuando estamos en la primera fase, es decir, cuando hay lesiones microscópicas, cuando la mucosa está inflamada, ¿bien? La capa mucosa que tiene el esófago está inflamada, pero no hay lesiones todavía erosivas, el principal tratamiento suele ser modificar el pH. ¿Cómo lo modificamos? Pues inhibidores de bomba de protones, pueden ser procinéticos, pueden ser cualquier fármaco que reduzca o modifique el pH. Segundo, pues dejar de comer las cosas que producen esto, ¿no? Y hemos visto los alimentos que en última instancia, se puede combinar o alternar el uso de antiácidos junto con inhibidores de bomba de protones o inhibidores H2. Uno de estos H2 que hemos visto son los que inhiben a la histamina a nivel de las bombas de protones, que son la cimetidina, ranitidina. Queremos anular el pH directamente de su producción, usamos omeprazol, pantoprazol. Finalmente, otro tratamiento que suele utilizarse y es el quirúrgico, se llama funduplicatura de Nissen. ¿Esta qué es lo que hace para los que van a ser cirujanos? Lo que hace es crear un bolsillo de la parte afectada para evitar justamente que este esfínter empiece a fallar. Entonces, como tenemos un esfínter acá, esta funduplicatura lo que hace es comprimir un poco más el esfínter esofágico para ayudarle a cerrarse. Esta cirugía se sigue haciendo bastante en los pacientes. Entonces, esta funduplicatura la vamos a aplicar cuando el paciente tenga una alteración completa en el reflujo. Entonces, ya no haya nada de capacidad del esfínter de comprimirse para cerrarlo. Entonces, la funduplicatura lo que hace es como crear un bolsillo para cerrar ese esfínter, ayudar a que el esfínter se cierre adecuadamente. ¿Bien? Y por último, cuando ya hay lesiones sugestivas de esófago de Barrett o lesiones neoplásicas, se retira esa parte completamente. Ya hablamos de resección completa. Todos alguna vez nos hemos quemado al tomarnos algo caliente, ¿no? Agarramos un café, no lo probamos y nos lo echamos para el fondo. Y después nos quemamos, ¿bien? Esas quemaduras pueden ser desde lo más leve, hablamos de pequeñas quemaduras superficiales, o pueden llegar a perforar incluso cuando son quemaduras por álcalis o por ácidos. Entonces, estas quemaduras pueden llegar a ser superficiales, hemos dicho, y las que más comúnmente vamos a ver en la emergencia va a ser por tejidos líquidos muy alcalinos que van a producir un tipo de lesión, ya por lo general es destrucción del tejido, y con los ácidos, y ojo, con las quemaduras ácidas va a producir un tipo de necrosis llamada licuefactiva. Ya se acuerdan bien, la coagulativa. Coagulativa era la muerte inmediata de todo el tejido, pero se mantenía su arquitectura. Mientras que los álcalis o tejidos alcalinos o líquidos alcalinos van a destruir el tejido. Ahora vamos a ver.
las patologías más comunes que vamos a encontrar a nivel del esófago van a ser a nivel del esófago inferior, cerca del esfínter esofágico, que es donde se acumulan más tiempo. Cuanto más tiempo está expuesta la mucosa, más lesión va a haber. Puede ser desde una lesión superficial que produzca estenosis, que se cierre un poco el conducto, hasta que puede perforarlo completamente. ¿Quiénes son los más comunes? Bueno, hay por grupos. Un grupo 1 que habla de menores de edad, que suele ser por la típica curiosidad del niño. Un grupo 2 que hablamos ya adultos, que son a propósito, por lo general son intentos de quitarse la vida. Y los más comunes, los elementos más comunes que vamos a encontrar, va a ser los limpiabaños, el ácido ese que se utiliza para destrancar los baños también, el ácido sulfúrico que se encuentra diluido en los quitagrasas o incluso en los ¿cómo se llaman? Los que retiran el sarro del baño también. El hipoclorito de sodio, lo conocemos como lavandina también, que es muy común acá, en dilución del 6%, del 3%, el que nosotros compramos, el que huele fuerte, esa es una disolución al 6%, y a veces se cuenta lo concentrado que puede llegar a ser. Bueno, cuando hablamos de alcalinos, como el hipoclorito de sodio, que es una alcalinidad bastante alta, hablamos de un pH de más de 10, puede ser hasta 12 de pH, lo que hacen es básicamente perforar. Nuestra célula tiene una capa lipídica, ¿verdad? Estos alcalinos lo que hacen es disolver esa capa lipídica celular. Entonces, al disolver la capa, la membrana celular se rompe y se libera completamente. Por eso se refiere a necrosis por licuefacción o necrosis licuefactiva. Se destruye todo el tejido porque se perfora su barrera celular. Además de eso, a nivel de todo el epitelio, a todo el tejido graso que tenemos, se produce un efecto que se llama saponificación. La saponificación es cuando la grasa se separa completamente del agua y queda sólida. ¿Sí? Eso se llama saponificación y es un efecto que se da justamente por estos alcalinos. Después de que se consume a nivel del estómago, cuando la lavandina, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Lavandina. El paciente se toma un frasco de lavandina a nivel del estómago, después de haber producido la lesión en el esófago, suele ser superficial porque pasa rápidamente. En el estómago lo que va a pasar va a ser que va a entrar en contacto con el pH ácido. Bien, de acuerdo a la cantidad, puede anular completamente el pH ácido y destruir la capa mucosa. La capa mucosa tiene una base lipídica en el fondo. Se destruye esta capa lipídica y va a empezar a perforar las membranas celulares de las glándulas mucosas. Destruye las glándulas mucosas y esto va a estimular que el músculo, al sentir esa irritación, empieza a producir aumento de la motilidad. Automáticamente va a estimularse el vómito en el paciente. Él solo, sin que nosotros lo hagamos, él mismo va a querer vomitar. ¿Bien? Esto va a hacer que el reflujo, mezcla del ácido junto con lo que se ha tomado, vuelva para arriba y al subir va a producir el verdadero daño. No es tanto el daño que hace al entrar, sino al volver a salir. Por eso es que en estos casos, a pacientes con este tipo de intoxicaciones, no se recomienda inducir el vómito porque lo que vamos a hacer va a ser empeorar. Hay un órgano lesionado que es el estómago, van a lesionarse dos órganos hacia arriba del esófago también. Imagínense cómo va a ser el estómago y el esófago sin capa mucosa y sin células civiles. Solamente la capa vascular, que va a estar sangrante, la submucosa, y abajo la muscular, que va a quedar casi desnuda. Es muy común que después de esto empiece a sobrecolonizarse por bacterias más adelante. Ese es el peligro realmente. ¿Bien? Entonces, el tratamiento para estas personas lo vamos a ver ahora mismo, ¿ya? Antes vamos a ver las lesiones por ácido, que es todo lo contrario, son lesiones ya por no destruir la capa, no se perfora la membrana celular del todo, pero sí estimula la muerte de todo el aparato mitocondrial. La célula se queda así, coagulada, muere completamente, como si estuviera fijada. Voy a parar 5 minutos. Nos vemos, son exactamente las 8:36.
Nos vemos a las 8:40 para la segunda parte, ¿de acuerdo? Para que veamos las lesiones por ácidos ahora.